Qué bueno que nos acompaña. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema muy interesante y tenemos a dos invitados que son especialistas sobre la materia. Juan Carlos, hoy vamos a hablar de un tema que yo personalmente no he hablado nunca. Después de 15 años de hacer ministerio en los medios de comunicación, las personas con discapacidad y la iglesia, Juan Carlos. Ese es el programa de hoy. Y vamos, y tenemos a un especialista que, bueno, usted mejor que nadie puede hacer una presentación sobre él. El doctor Moisés López está en Los Ángeles, California. Él tiene un doctorado, Juan Carlos, en Antiguo Testamento de la Universidad de Fuller. Y Moisés, te damos la bienvenida al programa de hoy. Un gusto estar con ustedes, un placer, y esperamos a contribuir con la plática de la discapacidad. Y a su vez también tenemos en Nueva York a nuestro estimado y querido amigo César Gómez, hombre nacido en Colombia. Bienvenido al programa de hoy, César. Muchísimas gracias, hermanos, por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Juan Carlos, hoy estamos de costa a costa. Así es. Nueva York, Los Ángeles y para Chicago. y Chicago, por supuesto. Estamos en un triángulo, pero no de las Bermudas, mi estimado, para hablar sobre el tema personas con discapacidad y la iglesia. Así es. Bueno, vamos a la siguiente pausa para que comencemos en el siguiente segmento a abordar este interesantísimo tema. No se vaya, permanezca con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Usted está viendo UPL 360 y hoy estamos abordando este programa tan interesante, personas con discapacidad y la iglesia, Juan Carlos. Así es, estamos viviendo en una sociedad que adora la perfección física. Esa es una realidad hoy en día. Sí. Las formas del cuerpo, pero que al mismo tiempo devalúa la vida humana, Sí. que menosprecia a las personas que por alguna causa, alguna razón, pues están viviendo en una situación difícil. Ya, y vamos a tratar este tema desde la perspectiva de la Biblia. Y yo le voy a pedir a César Gómez que sea la primera persona en participar en este programa. César, vamos contigo hasta Nueva York. Sí, muchas gracias. Mi estimado hermano Moisés, la primera pregunta que me gustaría hacerle en esta tarde es, ¿cuál es la percepción y la actitud de la iglesia en general hacia las personas discapacitadas? Pienso que en gran parte estamos viviendo en una época donde hay mucha falta de información, diría yo, acerca de esto. Creo yo que hay dos corrientes bastante pronunciadas en la iglesia. La primera es aquella que totalmente ignora esta parte de la discapacidad, y la otra corriente fuerte es la que quiere a través de los milagros corregir la discapacidad. Entonces me parece que ese es el pequeño choque, pero en términos generales creo yo que la iglesia lamentablemente es la última en dar un paso. La mayoría de las estructuras de iglesia, por ejemplo, son inaccesibles. Podemos hablar de un sinfín de cuestiones. Por ejemplo, hay denominaciones que tal vez hace unos 30 o 40 años comenzaron a permitir que personas con discapacidades entraran al ministerio, darles una ordenación, por ejemplo. Incluso hay algunas que hasta los 90 todavía no permitían a personas con discapacidades ser ministros ordenados. Entonces, la iglesia como que le falta dar ese paso, diría yo. Usted, doctor, usted escribió una tesis doctoral sobre el tema de discapacidad en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la razón? Hago esta pregunta porque claro, obviamente hablar de discapacidad usualmente se asocia con una persona especialista en la salud, pero usted es especialista en Antiguo Testamento. Explíquenos, por favor, cuál fue el motivo que lo llevó y qué fueron las lecciones que usted aprendió en el Antiguo Testamento sobre este tema. Pues creo que la primera razón, y tal vez la más fuerte, es que yo personalmente tengo una discapacidad. Yo tuve un accidente a los 16 años que me
dejó con un impedimento, como se hace la distinción en estudios de discapacidad de dos piernas. Entonces eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es porque mucha de la literatura a nivel crítico en los años pasados, hoy está cambiando un poquito la tendencia, pero en los años pasados era hablar de que el Antiguo Testamento no tenía un mensaje positivo hacia las personas con discapacidad. O sea, se escribió mucho acerca de como que el Antiguo Testamento estaba tan obsoleto que no tenía ningún mensaje positivo que dar. Entonces mi tesis trata de, no sé si corregir necesariamente, tal vez no sea la palabra apropiada, pero por lo menos dar una perspectiva distinta y hablar de que en el Antiguo Testamento sí hay una buena noticia para personas con discapacidad. Encontramos, bueno, obviamente en el Antiguo Testamento hay referencias a personas que no podían ejercer el sacerdocio si tenían algún impedimento. Defecto físico, sí, claro. La pregunta, doctor, ¿cómo interpretamos un pasaje de esta naturaleza? Creo que ese es el pasaje que más cuesta entender, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y es verdad que el Antiguo Testamento en ese pasaje en particular prohíbe a las personas, ¿no?, de acercarse, pero es muy específico el pasaje. El pasaje no habla de que no pueden hacer nada, como algunas personas en el pasado lo interpretaron. El pasaje solamente habla acerca de el ofrecimiento del sacerdote. Está hablando específicamente de presentarse a ofrecer la ofrenda, ¿no? Todos los sacerdotes, como sabemos en el Antiguo Testamento, desempeñaban varias funciones, pero en específico en este pasaje que usted menciona se les prohíbe. Mi entendimiento del pasaje y mi conclusión del pasaje es de que hay algo más, hay algo detrás de esto y tiene que ver con la percepción de las personas. No es que Dios necesariamente los esté discriminando o marginalizando, aunque el pasaje apunta hacia en esa dirección, pero no es la discapacidad. Me parece a mí más bien que es la percepción de las personas. Y a veces en el Antiguo Testamento uno puede ver cómo Dios baja sus estándares, podemos decirlo. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Dios en algún momento le permitió a Moisés que la gente se divorciara. Al parecer el plan original no era ese, pero por causa de la dureza del corazón. Entonces a mí me parece que en el pasaje de Levíticos 21 tenemos algo parecido a eso. La percepción de la gente es, si me están diciendo que tengo que traer animales que no tienen defectos físicos al altar, ¿por qué una persona con defectos físicos está oficiando el sacrificio? No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Es más una percepción de las personas. No es que no Dios es una no discriminación de Dios hacia la persona, sino que básicamente algo contextual. Exactamente. Tiene que ver con las percepciones de santidad en el Antiguo Testamento. Y las percepciones de santidad, lo que se trata de evitar en el libro de Levíticos es que se profane el nombre de Dios. Y si uno analiza los pasajes que tienen que ver con profanación del nombre de Dios, son siempre pasajes que tienen un público enfrente. O sea, usted profana el nombre de Dios cuando va y adora a otros dioses, pero es un acto público. Usted profana el nombre de Dios cuando, por ejemplo, la hija del sumo sacerdote se convierte en prostituta o ramera, porque es un acto público. O sea, siempre la profanación tiene que ver con algo público. Y en este caso, los sacrificios son algo público y las personas tienen una percepción, quieren ver algo diferente. Y en este caso Moisés, en otras palabras, tu interpretación es que sí, una persona con defectos físicos podía oficiar en el santuario de Jehová. No está hablando de incapacidad, sino es una regla que se establece por causa de la percepción de las personas. O sea que la regla era positiva, es decir, no podía oficiar. No podía oficiar, cierto. ¿Cuál es el contexto cultural de ese momento? Porque estamos hablando del pueblo de Israel. Sí. Pero los pueblos vecinos, cananeos, tenían ¿cómo ellos miraban eso? ¿Practicaban ellos, permitían que los seguidores de sus dioses o los sacerdotes de sus dioses practicaran eso? Pero tenemos que ir a una pausa y antes de que nos des la respuesta, vamos a producción nos ha dicho que tenemos que ir a la siguiente pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad.
¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Qué bueno que está con nosotros en su programa UPL 360. Muy bien, vamos a la pregunta de Juan Carlos Moisés. Entonces, ¿cuál era la práctica de las religiones de los pueblos circunvecinos a Israel en ese sentido? Bueno, interesantemente la práctica de los vecinos de Israel es mucho más, marginiza mucho más a las personas con discapacidades. Por ejemplo, en otros pueblos como en Babilonia o en pueblos como una ciudad llamada Ugarit, incluso hay listas de defectos físicos los cuales prohíben o los cuales significan cosas. Por ejemplo, nacer sin un brazo, sin una pierna, significaba algo, era como un portento, como que algo va a suceder por causa de esto. En el Antiguo Testamento no, en el Antiguo Testamento el pasaje, como dije, más complicado es el que se eligió para la discusión, Levíticos 21, pero el pasaje solamente limita a la persona con discapacidad específicamente en el asunto de oficiar los rituales de sacrificios, eso es lo único. Pero como dije, hay otras cosas que los sacerdotes al parecer hacían. Por ejemplo, tenemos un pasaje interesante en Samuel donde Elí es invidente, sin embargo, nunca se dice que dejó de ser sumo sacerdote, nunca se dice que dejó de ser el líder espiritual del pueblo de Israel a pesar de su discapacidad. Entonces, lo que tratamos de hacer con la disertación es balancear la ecuación y decir que si bien es cierto el pasaje de Levíticos es complicado de por sí, hay otros pasajes que apuntan en otra dirección. Lo cual conoceríamos como es interesante encontrar, ya pasando al lado del Nuevo Testamento y luego contextualizando lo que está pasando en la iglesia de hoy, es que el mismo apóstol Pablo se cree que él tenía una discapacidad en su visión. Sí. Y él se convierte en, digamos, en el... Pero no es bíblico eso, no hay una cosa que diga... Bueno, sí, ahí cuando él expresa de que a quienes escribían la carta, que ellos estarían dispuestos hasta dar sus ojos, ¿no? O que él en su momento dado dice, bueno, que tenía que tener un amanuense para que pudiera escribir las cartas, y él mismo hace ese énfasis, con mi propia mano estoy escribiendo eso. Hay algunas indicaciones que indicios. Que no necesariamente son 100% seguros. Pero volviendo al tema hoy, en día de hoy, todavía existe algunas personas que están tomando como base ese pasaje y no permiten que personas con discapacidad hagan ministerio. ¿Qué está pasando con la iglesia y qué podemos hacer nosotros para sacarlo de esa idea de que una persona con discapacidad no puede ejercer algunas posiciones en ministeriales dentro de la iglesia? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento mismo tenemos diferentes pasajes. Por ejemplo, tenemos al profeta Ahías, que era invidente y sin embargo seguía ejerciendo la profesión de profeta o el ministerio profético. Tenemos un Moisés, por ejemplo, que de acuerdo con el texto bíblico le costaba trabajo, tenía un problema en el habla, al parecer. Y tenemos, por ejemplo, personas como Isaac, que a pesar de su discapacidad en su edad tardía, sigue teniendo el control de la bendición, sigue teniendo el patriarcado que siempre tuvo. Entonces creo que son ejemplos de personas con discapacidades que fungieron y que sirvieron y que hicieron camino, por decirlo de esa manera, en el Antiguo Testamento para darnos a entender que no es necesaria la discriminación y la marginalización. Creo yo que la iglesia sigue a la cultura y lamentablemente cuando la cultura se mueve a veces la iglesia no, pero culturalmente en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, hablo de Estados Unidos porque aquí vivimos, había una discriminación terrible en los años anteriores, si no fue hasta los 50s y 60s que esto comenzó a cambiar con los derechos civiles, pero por ejemplo no había acceso a un autobús, por ejemplo, no tenían los mismos derechos. En estudios de discapacidad hablamos de dos cosas. Una es tener un impedimento físico, por ejemplo, no puedo caminar, me faltan las dos piernas o las dos manos, y la otra es lo que la sociedad causa por la estructura, por cómo se ha formado, discapacitando a una persona
que no necesariamente tiene una discapacidad mental, por ejemplo, o de otro tipo, pero la sociedad a veces es la que, por la manera como está estructurada, discapacita a las personas. El ejemplo de los autobuses es un ejemplo muy válido. Por ejemplo, hoy en día tenemos autobuses con rampa y personas con discapacidades pueden abordarlos, cosa que no se tenía en años anteriores. Muy bien. Gracias, Moisés. Voy a Nueva York. César, hablemos un poquito del tema contigo. ¿Qué piensas de eso? ¿La iglesia debe ordenar gente discapacitada? ¿Qué piensas sobre el tema? Bueno, yo... Desde la perspectiva bíblica. Desde la perspectiva bíblica, yo creo que no hay ningún impedimento para que una persona discapacitada pueda ser consagrada al ministerio, pueda ser ordenado inclusive. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas discapacitadas y hacen un trabajo extraordinario. En mi opinión, no veo en el Nuevo Testamento, no veo un versículo, no veo un principio que prohíba o que margine a las personas discapacitadas del ministerio. No sé. Ya, entiendo. Y ahora, es que el tema de todo esto, Moisés dijo que encontró que la percepción de las personas, Juan Carlos, del Antiguo Testamento sobre este tema era malo, pero que él encontró una buena noticia. A ver, ¿cuál es esa buena noticia, Moisés? Que es el descubrimiento tuyo. ¿Cuál es la tesis de tu tesis? Bueno, que el Antiguo Testamento no promueve la marginalización de los discapacitados, personas con discapacidades. Al contrario, me parece a mí que Dios en el Antiguo Testamento usa personas indiscriminadamente. Por ejemplo, el ejemplo de Ahías, como dije, el ejemplo de Ahías es muy interesante porque él comienza su ministerio profético siendo una persona vidente y termina su ministerio profético siendo una persona invidente, pero no hay ningún indicio de que él haya menguado, que su ministerio, incluso la percepción de las personas hacia él en el Antiguo Testamento no lo notan como que si se menguó su capacidad de ministerio. Pero ¿cuál es la noticia? ¿Qué es el descubrimiento tuyo allí en tu tesis? Que Dios usa personas con discapacidades y que la iglesia necesita escuchar eso y que la iglesia necesita comenzar a promover que personas con discapacidades puedan estar en el ministerio. Somos la minoría más grande en el mundo, más de 500 millones de personas con discapacidad. A ver, repite eso porque es importante. ¿Cuántas personas con discapacidad? Más de 500 millones de personas a nivel mundial. ¿Y en la iglesia, por ejemplo? Bueno, en Estados Unidos estamos hablando de un, ¿qué será? Un 15%, casi un 20% de personas con discapacidades solo en Estados Unidos. Ahora, quiero decir, Juan Carlos, que Moisés es un ministro ordenado de la Iglesia del Nazareno y que él es pastor de la Iglesia del Nazareno de Linwood. Hablemos de tu iglesia. Por ejemplo, en la Iglesia del Nazareno, ¿tú conoces un número de gente discapacitada ejerciendo el ministerio o tú eres la única persona? No, hay otras personas que también ejercen el pastorado o ejercen posiciones de liderazgo. ¿Y tú tuviste algún problema para ser ordenado en la iglesia? ¿Perdón? ¿Tú tuviste algún problema para ser ordenado en la iglesia? No, interesantemente no, aunque cuando yo comencé el ministerio era parte de una iglesia de corte pentecostal, pero nunca algunas personas sí como que cuestionaban mi falta de fe tal vez por no recibir sanidad, pero honestamente en el caso mío era mínimo, pero conozco otras personas que sí han sido un poquito más asediadas en ese aspecto, como que si no te sanas es porque no tienes fe, por ejemplo. Esa es una de las cosas que a veces sí ocurre en las iglesias. Y en tu iglesia actual, ¿cómo te recibe la gente? ¿Cómo te acepta, Moisés? Ya para terminar este segmento. Pues enteramente como que si no pasa nada, como que si la discapacidad no existe. Felicitamos a esa iglesia. Juan Carlos. Muchas gracias, doctor López. Ahora vamos a una pausa. No se vaya, permanezca con nosotros. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral.
Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Qué bueno que está con nosotros. Este es UPL 360. Estamos abordando este tema sobre las personas con discapacidad en la iglesia. Vamos a la ciudad de Nueva York con César Gómez. César, después de haber escuchado todo esto, nos encantaría conocer tu opinión y si tienes una última pregunta para nuestro invitado en esta ocasión. Bueno, sí, realmente nosotros vivimos en una cultura, como ustedes hablaban al principio al introducir el programa, nosotros vivimos en una cultura de la cultura de la perfección, una cultura de las apariencias, de la estética, ¿cierto? Pero realmente creo que la iglesia es responsable de proteger a las personas, a los desvalidos, ¿no? La Biblia le da a la iglesia la responsabilidad de proteger, de cuidar de cierta forma a aquellas personas que tienen, que son discapacitadas o que están en situaciones muy diferentes a las personas que están sanas. Ahora, mi pregunta para Moisés, para nuestro hermano, para el doctor Moisés es la siguiente, ¿qué puede hacer la iglesia en términos prácticos para garantizar que a los discapacitados se les dé no solamente el lugar que merecen, pero también la atención que merecen? Buena pregunta. Primero que nada, yo creo que la iglesia tiene que abrir los ojos más y aceptar la diversidad física. Eso es lo primero. Mientras sigamos considerando a las personas con discapacidades como personas que no se pueden valer por sí mismas o personas que tienen que no pueden hacer ciertas cosas o personas como ciudadanos de segunda clase, que a veces se da el caso, vamos a seguir con lo mismo. Creo yo que la iglesia tiene un potencial enorme si abre sus puertas a personas con discapacidades. Solo como un ejemplo rapidito, usted puede ver en las películas de Hollywood cuando esta situación de las personas con discapacidades en el pasado se hablaba mucho de personas con discapacidades como personas resentidas, personas con los malos de las películas muchas veces tenían una discapacidad. Hoy en día, si usted nota, la tendencia es que personas con discapacidades apareciendo en películas tienen un puesto importante, son personas que ayudan a resolver una situación. Creo que la iglesia puede aprender de todo esto y puede aprender que como la sociedad está cambiando, la iglesia también tiene que cambiar, ser más receptiva. No tratar de corregirlo, porque una de las cosas que a veces ocurre es como que la iglesia siente la necesidad de corregir. Las personas con discapacidad no necesitan ser corregidas, necesitan ser aceptadas y necesitan ser que se les dé la oportunidad de expresar sus dones y sus talentos dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, excelente. Extraordinario. Muchísimas gracias, Moisés, por habernos acompañado en este programa. Gracias, César, por ser parte de este diálogo muy interesante. Les agradecemos. Juan Carlos, conclusiones que podemos sacar de este programa. Hay espacio para hacer ministerio. La primera conclusión es, una persona discapacitada sí puede hacer ministerio. 100%. Puede ser ordenada y servir en una iglesia como Moisés. ¿Qué sería una segunda conclusión? Bueno, que necesitamos despertar y entender bien que hay una necesidad, que hay una comunidad que necesita apoyo y esa es la comunidad de discapacitados. Y Moisés dijo una cosa, que ellos necesitan ser aceptados. Así es. ¿Verdad? Aceptados. Esa sería una... No corregidos, sino aceptados. Exactamente, que este tipo de situaciones. Una tercera conclusión es que la discapacidad, y esto es muy importante, Juan Carlos, no es porque la persona tenga falta de fe para que Dios le sane milagrosamente. Así es. Eso es bien importante porque las personas ponen aquella presión sobre los discapacitados para que caminen, para que hagan esto, para que hagan otro dentro de la iglesia y si no lo hacen entonces son recriminados por tener pecado. Y si leo bien lo que dijo Moisés ya en su tesis doctoral es que el tema de por qué en Levítico se prohíbe el ejercicio del sacerdocio por parte de una persona con un defecto físico era por la percepción del pueblo. Correcto. No porque Dios marginalizara a la persona. Lo único que Dios demandaba era una ofrenda perfecta, ¿verdad? Pero el sacerdote no...
él no estaba el sacerdote ahí si tenía una discapacidad, no por sí mismo, sino por la percepción que estaba generando en el pueblo. Y yo llegaría a una última conclusión, es que es contra la fe cristiana la discriminación. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y discriminar a una persona va directamente en contra de ese principio. Pues yo estoy completamente de acuerdo, Raúl, pero ya se nos acabó el tiempo. Bueno, sacamos las 5 conclusiones. Eso es importante. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros en este subprograma UPL 360. Sé un líder, estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.